esta noche. Antes de empezar la predicación, quise decir algo. Yo sé que he dicho varias cosas un poco duras. Y yo quiero decirles algo, que especialmente en cuanto a la predicación de la palabra a varios y como hablé del bautismo de niñitos y cosas así, yo soy el más culpable. Porque en años pasados, mis prácticas eran los mismos de los que hablo. No estoy diciendo que yo soy tan mejor que todos, pero pasando el tiempo en el ministerio, yo había bautizado a varios, especialmente a niños. Después del tiempo, no puedo hallarles. No tienen interés en las cosas de Dios. Y por eso tuve que escudriñar de nuevo mi evangelio y mi práctica. Y por eso predico como lo hago hoy. No era así siempre, hermanos. Pero mirando a lo que había pasado en mi propia iglesia y las iglesias que yo conocía, yo veía mucho de evangelismo en comillas, digo, como de los de hot dogs, como hablé. Y Dios me afrentó con eso, porque yo mismo había caído en las mismas cosas. Entonces, cuando Dios confrontó a mí de mi práctica, yo pues escuché una predicación por el hermano Paul, hablando de estas cosas, y me quedé en lágrimas después, llorando y diciendo: Señor, ¿qué he hecho? Y tuve que ponerme de pie en frente de mi propia iglesia y arrepentirme de las cosas del mercado, las cosas extrañas que no hay en la Biblia, sino solamente en costumbres del mundo y de los tiempos en que vivimos. Y tuve que arrepentirme de esas cosas y prometer a mi propia iglesia desde hoy en adelante: yo voy a predicar el evangelio de la Biblia y no el evangelio fácil. Y entonces, hermanos, yo no predico algo que no practico. Y yo quiero que ustedes sepan eso, que llegando así, tomó de nosotros un precio muy alto. La mayoría de mi propia iglesia salió enojada, la gran mayoría. Pero Dios ahora está salvando a personas en realidad. Y Él está añadiendo a su iglesia los que dicen hechos que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, no quiero dañarles, no quiero hacerlo. Pero a veces necesitamos escuchar a
palabras un poco duras para pues levantarnos de nuestros sueños. Yo sé que hay hermanos aquí, pastores, que han tenido campañas en sus iglesias, regocijando. Había muchos que se entregaron a Cristo y les pregunto, ¿dónde están ahora? ¿Dónde están? Y si no están en tu iglesia o otra, una iglesia bíblica, ¿por qué? ¿Por qué? Y por eso yo predico las cosas que predico. Pero quiero que ustedes sepan que yo amo tanto a ustedes. Yo amo a América. Es cierto. Y he visto lo que las iglesias del norte han hecho aquí. Y estoy aquí para arrepentirme yo para ellos. Necesitamos iglesias saludables y no tendremos iglesias así sin un evangelio correcto, perfecto, bíblico. Dicho esto, hermanos, ya miramos pues al punto de esta noche, número 9, una característica de una iglesia saludable y verdadera. Y es un pueblo diligente en las ofrendas. Mi propia iglesia sabe que no me gusta hablar de ofrendas. No me gusta. Si yo pudiera evitarla por siempre, pero predicando expositivamente no podemos evitar ningún asunto en la Biblia. Y esta noche vamos a hablar de las ofrendas, porque hay ideas pues un poco equivocadas en la iglesia de hoy en cuanto a las ofrendas. Y al principio no estoy hablando de diezmar. Estoy hablando de ofrendas. Vamos a empezar. Ya pueden adivinar dónde. Hechos 2. Regresamos aquí, vez tras vez. Si no entienden más que nada, van a saber que hay mucho aquí para una iglesia en Hechos 2. En Hechos 2, 43 y siguiendo, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Quiero decir algo aquí. La iglesia no es la fuente del marxismo, de comunismo, ni de socialismo. No estamos hablando de sistemas políticos. Estamos hablando de algo que fue voluntario entre los hermanos en aquel tiempo. Y lo que pasaba fue que ellos estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vemos
aquí la providencia de Dios. Dios, siendo soberano y siendo omnisciente y siendo que Él sabía de lo antes todo lo que iba a pasar, Él está preparándoles para el futuro. Mira pues lo que pasa en Hechos 8:1. Y ya vemos por qué Dios movió así los corazones de aquel tiempo. En Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte, eso es Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hermanos, lo que pasó es que Dios preparó de antemano para ellos. Él sabía de antes que esto iba a pasar. Entonces Él movió en el corazón de ellos de vender sus casas y sus propiedades, porque Dios, proveyendo para ellos en aquel tiempo, ya cuando vino la persecución, podían huirse fácilmente, porque no había ningún raíz. Y salieron de todos lados. Qué bueno es el Dios de prepararles así. Entonces no fue comunismo, fue la providencia de Dios. Entonces sus ofrendas eran voluntarias, pero con la motivación hecho por el Espíritu Santo, preparándoles para el futuro. ¡Qué bueno es Dios! Y miramos que allí, en Hechos 2, a quienes ellos daban estas cosas, repartían a todos, esto es, todos los miembros de la iglesia, según la necesidad de cada uno. La gran mayoría de las ofrendas que vemos en el Nuevo Testamento, tiene que ver con ayuda de un creyente a otro. En el día de hoy hay muchas iglesias muy metidas en lo que se llama el evangelio social. Y hacen muy buenas obras en varias ciudades, ayudando a gente a tener pozos de agua en África y posiblemente dar comida a gente en los barrios y así. El Nuevo Testamento no habla de eso. No es mala cosa, pero no está hablando este pasaje de eso. Como hablamos anoche de visitar a la cárcel, cuando Cristo habla de eso, está hablando de visitar a creyentes encarcelados por su fe. ¿Es buena cosa ir a la cárcel y predicar a los encarcelados allí, los homicidios y todo? Sí, hazlo. Necesitan el Evangelio, pero el pasaje en Mateo no tiene nada que ver con eso. Y vemos aquí que ellos están ayudando a creyentes pobres adentro de su propio lugar. Siempre fue voluntario, hermanos. Miramos en Hechos 11. En Hechos 11 vemos una situación allí. En Hechos 11, como vimos antes, en 19, ahora bien,
los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablaba nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Perdóname un momento. Perdón, hermanos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Aquí vemos la cooperación de iglesias. Y vemos aquí, como hablamos antes, en la hora antes, de la participación en el Evangelio y la iglesia en Jerusalén, escuchando de las cosas, pasando allí, mandaron uno de sus líderes allí para ayudarles. Qué bueno es cuando una iglesia, teniendo un líder bueno, listo, dice: queremos ayudar a otros con él. Y mandaron a él allí. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, hallándole, le trajo a Antioquía. Aún él conoció de antes a Saulo y dijo: yo necesito ir ahí, y fue allí para traerle. Es interesante en el día de hoy que este líder fue y trajo a Saulo, y no fue después de una reunión de negocios de una iglesia, pero sino un líder bueno conoció a otro e invitó a él. En el día de hoy a varias iglesias: ¿quién es este? No lo invitamos a él. Hermanos, ¿qué tipo de corazón tenemos? ¿Queremos escuchar de otros o no? Después, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Debemos poner aquí: en toda la tierra habitada de aquella región. No está diciendo que no había comida en todo el mundo entero. Eso es obvio, porque pues todos hubieran muertos de hambre en todo el mundo. Fue de esa tierra. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Por qué estaban en tales problemas ellos en Judea? Pues la persecución que leímos en 8. Ellos necesitan ayuda. Entonces ellos juntaron una ofrenda voluntariamente. No puede, cada uno de ustedes necesita dar tanto. No, fue voluntario, totalmente. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ok, vemos aquí, fue voluntario.
siempre voluntario, aún en el asunto de Ananías y Zafira. Fue, no vamos a mirar a esto inmediatamente, pero eso sabemos que fue voluntario. Y fue para ayudar a otros creyentes. Miren pues Santiago 2. Y quiero que ustedes sepan, no estoy diciendo que es mala cosa de ayudar a la gente pobre, no estoy diciendo eso. Pero no se olvide que lo que hablamos aquí y lo que dice la Biblia aquí y que enseña aquí está hablando de creyentes ayudando a otros creyentes. No debemos imponer sobre la Biblia nuestras ideas de nuestro tiempo. Miramos pues a Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Eso es decir, una fe así, este tipo de fe. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros les dice, id en paz, calentaos, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces vemos aquí, él está hablando de quiénes, hermanos y hermanas, sufriendo. Y está usando esto como ejemplo de una fe vacía de vida. Miramos en 2 Corintios. 2 Corintios 9. Hablando de una ofrenda para los santos, igual que había más que una, porque los judíos en Judea, los cristianos allí, sufrieron primero la persecución. La persecución llegó a los gentiles un poco más tarde. Al principio, los romanos no prestaban mucha atención en las cosas de los cristianos. Era un grupito, nada más. Había muchas religiones en su tiempo y no era un problema importante a los romanos al principio. Pero sí había persecución inmediatamente casi de los judíos a los creyentes en Cristo judíos. Pero vemos aquí en 2 Corintios 9, versículo 1, cuanto a la administración para los santos, es por demás que os escriba, que conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Él está hablando de recoger esta ofrenda y él tiene varios enseñanzas en cuanto a eso. Y él dice en 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Está hablando de las cosas del campo. Yo entiendo bien, creciendo como lo hice en una granja. Para tener una cosecha buena, no vale la pena de solamente sembrar unas pocas semillas.
Necesitamos sembrar muchas para tener una cosecha grande. Es imposible sin hacerlo, es obvio así. Y Él está diciendo lo mismo de las ofrendas. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Él no habla aquí de diezmos ni menciona diezmar. ¿Por qué es esto? Pues ya bajo el nuevo pacto, antes en el antiguo pacto, un diezmo fue necesario para tener para siempre el templo y cuidar a los levitas y los que habían de hacer. Pero ahora creemos, y está enseñado aquí, que todo creyente es sacerdote y rey. Somos todos, en ese sentido, levitas y sacerdotes. Entonces, de diezmar es... Si digo esto, algunos de los pastores van a decir, hermano, hermanos, ya bajo el nuevo pacto, todo que tenemos pertenece a Él. Y si entendemos que somos sacerdotes y reyes en su reino, cualquier cosa que hagamos es servicio a Dios. Eso es algo que entendían los de la Reforma. Y cambió la mentalidad de la iglesia, que uno ahí trabajando en un taller de carpintería o ferrería o una taquería o quién sabe cuál, es su servicio a Dios y está ministrando a Dios, glorificando a Dios. Y si eso fuera nuestra mentalidad en el día de hoy, ¿cómo sabrá? Que estándome allá en mi taller, estoy sirviendo a Dios, yo debo hacer las cosas que traigan gloria a Él, ¿verdad? Y si cambiando la mentalidad de diezmar a ofrendar, a toda mi vida pertenece a Él, ya el dinero de mi vida va a tener más, tendré más gozo de darlo. Va a cambiar mi mente en todo. ¿Entiendes, hermano? Allí, trabajando en cualquier cosa, hermana, trabajando en la casa, ¿estás haciéndolo para la gloria de Dios? Con todo tu alma, con toda tu vida, ¿estás en servicio a Él, ministerio a Cristo? Entendiendo eso, vamos a tener una mente totalmente diferente en cuanto a las ofrendas. Ya podemos regocijar en ayudar a otros. Podemos regocijar en ayudar a la iglesia, a los ministerios de la iglesia, aún pagar el sueldo del pastor. Ya es fácil. ¿Y por qué diezmaron? ¿Para qué fue? Pues sabemos que fue para el sistema. Pero yo sé que hay muchos que no
han estudiado esto en Deuteronomio 14. Les muestro algo de los diezmos. Si quieres diezmar de tu sueldo, está bien. No estoy diciendo que no lo haga, pero es solamente lo menos posible. Es solamente un inicio. Pero mira que vemos en Deuteronomio en cuanto a los diezmos. En Deuteronomio, versículo 22 y siguiente, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano. ¿Quién va a comerlo? El dueño. De tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuera tan largo que no puedes llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás a un levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Y eso es, fueron allí con sus diezmos y regocijaron ellos, invitando a los levitas con ellos, y regocijaron allí juntos sus diezmos. Ya, a dar tu ofrenda te hace gozo. ¿O estás diciendo, otra vez, ofrenda? Hermanos, ¿cuál es tu actitud en cuanto a la ofrenda? ¿Regocijas en ofrendas? ¿En ofrendar? Lastimosamente, hay muchos en la iglesia que les gusta más de ofender en vez de ofrendar. ¿Verdad? Tengo un problema con mi maquinita aquí. He perdido un poco de espera. Pues voy a empezar de nuevo. Hay algo aquí. No sé qué pasó. Cosas tecnológicas. Sálvame de esos. Pues ya vemos que el diezmo no fue solamente para cuidar al templo, sino fue para el pueblo regocijo en la provisión de Dios. Hermanos, ¿has pensado en esto? Mira ya en 2 Corintios 9, otra vez. En 2 Corintios 9, muchas veces repetimos esto sin entendimiento, porque tenemos palabras casi las mismas que leímos en Deuteronomio 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Damos con alegría. Yo he escuchado de iglesias que recogen ofrendas solamente para enriquecer a unos, mayormente pastores. Yo puedo decirles, la iglesia de nosotros no es así. Yo estoy aquí solamente por el dinero de otros que han dado a la obra. Oh, hermanos, miramos a Filipenses. Hay ofrendas también así. Esto es importante entender también. Filipenses 4. Quince a 9. Pues empezamos con Carlos. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Cuántas iglesias habían plantado Pablo a este punto? Y ni uno ayudándole. Es increíble, ¿verdad? Pero los de Filipos ayudaron a Pablo. Él dice, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y todo tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. No necesitamos hacer ahora holocaustos, sacrificios de animales, ovejas, corderos, cabritos. No hacemos. Pero todavía hacemos sacrificios como estos. También Hebreos habla de sacrificios de nuestros labios, de alabanza a Dios. Son los sacrificios que Dios acepta. Pero vemos que ellos ayudaron varias veces a Pablo. Yo quiero que ustedes miren conmigo ahora a Hechos. Hechos 18. Vamos a descubrir algo aquí. Han escuchado que Pablo era, ¿qué fue su empleado? Como él hacía tiendas, ¿verdad? Hacedor de tiendas. Miramos pues en Hechos 18. Versículo 1 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pero no debemos pararnos ahora. Vamos al 4 y discutía
la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Trabajando, haciendo tiendas, fue algo temporaria. Llegando Timoteo y Silas, ¿cómo podía Pablo hacer esto? Filipos, la iglesia allí, había entregado dinero, una ofrenda para ayudarle, y ya podía entregarse por entero en la predicación de la palabra. Y hay aún una misión que se llama hacedores de tiendas, basados en un versículo solo, sin saber que fue algo temporario. Solamente por un tiempo lo hizo, pero en realidad, pasando un poco tiempo, llegó Silas y Timoteo, y él podía ya predicar tiempo completo, decimos en nuestros días. Entonces, esto es interesante que eso pasó. ¿Y qué dice Pablo en cuanto al sostenimiento de pastores así? 1 Corintios 9. Hay veces en el día de hoy que dicen que es contra la Biblia de pagar a un pastor, pues no han leído su Biblia. Porque dice en 1 Corintios 9, 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas como comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Está correcto. Y yo digo algo muy importante aquí. El pastor de una iglesia no debe vivir en una manera, en un nivel más alto que su gente. Si su gente son pobres, pues así será. Si es una iglesia de muchos, pues, médicos y abogados y personas así, debería ser diferente. Pero él no debe vivir en un nivel muy alto sobre la gente, y tampoco, hermanos, un nivel más bajo. Yo he escuchado de una oración de un comité buscando un pastor en una iglesia, y su oración fue esto: Señor, mándanos solamente un pastor pobre y humilde. Manténgalo humilde, Señor, y nosotros podemos mantenerlo pobre. Hermanos, no debe ser así, ¿verdad? Pero no es contra la Biblia de sostener la iglesia a su pastor. Tenemos más evidencia de eso en 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5. Dice 7.
los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es evidencia que van a cuidar a su pastor, ayudarle, sostenerle. Es correcto, es parte de la obra de la iglesia. Ya regresamos a otros asuntos. En 1 Corintios 16. Hablando de la misma ofrenda de 2 Corintios, empieza en 1 Corintios 16. Pablo empieza hablando de eso. En 1 Corintios 16, 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces está diciendo, cuando reúnen en la iglesia y miramos, ¿cuál día fue? El primer día de la semana. Fue de costumbre desde el tiempo de los apóstoles, cuando empezaron allí reuniéndose en el primer día de la semana, recordando la resurrección de Cristo. Y para la iglesia primitiva, hablamos ahora de la Pascua, de la semana de la Pascua, pero para ellos cada domingo fue una Pascua. Cada domingo fue una memoria de la resurrección de Cristo. Tremendo, ¿verdad? Así es tu reunión cada semana, recordando la resurrección de Cristo y recogiendo ofrendas para ayudar a la gente del Señor. Así fue. Y mira la actitud que vemos en 2 Corintios 8. Y aquí tenemos el corazón de una iglesia verdadera y su actitud en cuanto a las ofrendas. En 2 Corintios 8:1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estás pidiendo a tu iglesia el privilegio de participar. Pasando la canasta, ¿cómo te sientes? Es un privilegio. Oh, está recogiendo más dinero. La actitud de ellos, y dice que ellos eran los más pobres, de las iglesias. Aquí hay una estadística. En los Estados Unidos, el estado más rico por persona es Connecticut, el estado en el este, muy chiquito, pero muy rico. Los que viven ahí, mucho.
ricos allí. Y el más pobre, el estado más pobre de los Estados Unidos es Mississippi. Ya, el estado que da más por persona a caridad, cualquier, Cruz Roja, iglesias, todo. El estado que da más por persona es Mississippi. Y el estado que da lo menos de todos los Estados Unidos para caridad es Connecticut. Interesante, ¿no? ¿Por qué es eso? Pobres entienden como sienten. Ellos saben lo que es no tener suficiente comida. Yo doy gracias a Dios por un tiempo en mi propia vida, creciendo allá en los estados. No éramos ricos, pero éramos estadounidenses. Y ellos son más ricos que casi todos en el mundo, ni sabiéndolo. Creciendo así, yo no había sufrido nada en mi vida. Pero ya fuera de la escuela, fui a visitar a un amigo y me quedé viviendo en Tamaulipas hace más de 40 años. Y en aquel tiempo yo aprendí qué es querer algo de comer. Y no había. Y pasando ese tiempo, ya con una mente cambiada, porque ya yo sabía qué es sufrir de hambre. Aparentemente no sufro hoy, pero hermanos, todos dicen que no podemos ayudar más. Somos pobres. Sí. Pero no somos tan pobres como pensamos. Entonces, hermanos, en el asunto de las ofrendas, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu corazón? ¿Es solamente de diezmar? El diezmo es algo automático, es algo mecánico. No tienes que pensar en eso, solamente si gano $100, pago 10 y ya los impuestos de la iglesia son pagados. Y así sentimos a veces, ¿verdad? Pero si toda mi vida es servicio a Dios, yo voy a tener otro modo de pensar. Y voy a regocijar en las ofrendas. Voy a regocijar aún en los diezmos. Porque ya lo doy. ¿Por qué? Con agrado, andado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Entienden ustedes que están participando en el ministerio en esto? La iglesia mía, ellos no están diciendo que pues nuestro pastor hace esto y esto y esto. Ellos dicen, nuestra iglesia tiene un ministerio de ministrar a creyentes y pastores en México. Es su ministerio, porque son coparticipantes conmigo y ellos están orando por ustedes. Es su ministerio. Así es.
la ofrenda verdadera y saludable. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que has hecho para nosotros. Oh Señor, te pido esta noche que cambies mi corazón y los corazones de hermanos aquí para regocijar en las ofrendas. En el nombre de Jesús.